Bienvenidos a Voces Jurídicas. Mi nombre es Wendy Montiel González, soy abogada en materia ambiental y el día de hoy les vengo a exponer el tema de crecimiento y retos en la actualidad del derecho ambiental en México. El derecho ambiental en México ha tenido un crecimiento sin precedentes en los últimos años, pero para entender este crecimiento es importante entender la naturaleza de esta materia. El derecho ambiental, a partir de 1970, se originó como una rama propiamente del derecho. Esto es importante porque el origen de esta materia es muy reciente, comparada, por ejemplo, con el derecho civil, cuyos orígenes se remontan al derecho romano, es decir, hace 2500 años antes. En cambio, el derecho ambiental se originó, como lo mencioné, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, se empezaron a preocupar los países, no principalmente por la protección al ambiente, sino por el aprovechamiento de los recursos naturales para las actividades económicas de los humanos. En ese sentido, México expidió su primera legislación ambiental en 1971, que es la Ley de Prevención y Control para la Contaminación Ambiental. Posteriormente de esta legislación, en 1988, se expidió la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Finalmente, hasta el año de 1992, se crea la actual Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa por sus siglas, y posteriormente, hasta 1994, se crea la actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ese entonces también de pesca. Es decir, la materia ambiental tiene una creación muy reciente de los últimos 30 años, por lo cual es importante que no comparemos el crecimiento con, por ejemplo, otras áreas del derecho. Bueno, ahora, teniendo esto en consideración, quiero mencionarles brevemente uno de los ejemplos del crecimiento que ha tenido esta materia. Uno de los más importantes es el ordenamiento territorial, es decir, actualmente las actividades humanas se rigen por usos de suelo. Esto significa que en cada uso de suelo se pueden desarrollar ciertas actividades, considerando la vocación y el ordenamiento del territorio, con la finalidad, entre otras cosas, de proteger el medio ambiente y de evitar el mayor daño posible. Otro de los grandes objetivos que se han cumplido con relación al crecimiento ambiental es el acceso a la justicia ambiental. Anteriormente era muy complicado acceder a una protección jurisdiccional para defender la tutela al derecho al medio ambiente, porque era muy complicado acreditar que un proyecto, por ejemplo, con su desarrollo, iba a violar o iba a afectar el derecho humano al medio ambiente. Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios y jurisprudencias en los cuales, afortunadamente, ha extendido la posibilidad de acceder a esta justicia ambiental a través de un amplio conocimiento, una mayor aplicación de diversas figuras, por ejemplo, los principios previstos en el Acuerdo de Escazú, como lo es la precaución y la prevención ambiental, los cuales implican que no es necesaria la acreditación del daño al medio ambiente para que un juez admita o en su caso tome medidas jurisdiccionales para que se proteja este derecho al medio ambiente. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque de inicio nos permite que nuestras demandas sean admitidas previo al estudio sobre si de verdad se va a afectar el medio ambiente o no, y con ello acceder de manera más eficiente a un medio jurisdiccional. Ahora, estos logros son muy importantes, pero aún queda un gran camino por recorrer en materia ambiental. Uno de los retos más importantes es, por ejemplo, que los proyectos
de desarrollo y económicos, inmobiliarios, si bien requieren de diversos permisos y autorizaciones para su instalación, lo cierto es que aún falta una regulación mucho más amplia y profunda que limite cuáles van a ser las actividades y hasta qué punto vamos a considerar adecuado que esas actividades ocasionen un daño al medio ambiente. Por ejemplo, en la actualidad, si uno quiere instalar una empresa de producción agroquímica, si bien tiene que tomar en consideración el ordenamiento territorial, es decir, las actividades permitidas dentro de esa área en específico, lo cierto es que el permiso más importante que deberá obtener es una autorización de impacto ambiental. En esta autorización de impacto ambiental se van a analizar los impactos al medio ambiente con el desarrollo de esta actividad. No obstante, el análisis de los impactos ambientales no implica que exista una restricción cuando estos impactos son significativos. Es decir, esta empresa que pretende instalarse, si se encuentra permitida bajo los ordenamientos ecológicos y de desarrollo urbano, puede instalar su fábrica sin importar que los niveles de contaminación o de impactos ambientales que vaya a emitir sean demasiados. ¿Por qué? Porque no existe una regulación o un límite a cuándo vamos a autorizar una actividad económica o una explotación al medio ambiente, en qué punto vamos a considerar que eso es excesivo o que eso está dentro del ordenamiento constitucional permitido. Otro de los retos más importantes que presentamos en la modernidad es el cambio climático. El cambio climático, si bien se ha regulado actualmente, no solo en México, sino en el mundo, lo cierto es que no se han tomado medidas que realmente impacten en la disminución del cambio climático. Ahora, este obstáculo es muy plausible porque el desarrollo económico es la principal causa de la generación de contaminantes a la atmósfera que ocasionan el cambio climático. Sin embargo, es conocido por todos que muchas veces el interés económico de estas empresas pues es mayor que el interés que existe por ejemplo, reducir las emisiones a la atmósfera de contaminantes. Ahora, otro tema ambiental muy importante que es un reto para la modernidad es la autonomía de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Es decir, actualmente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto implica que no tenga una autonomía directa para investigar y en su caso sancionar casos donde se está dañando el medio ambiente. Esto es particularmente importante cuando se trata del desarrollo de actividades o proyectos propuestos o dirigidos por el gobierno mexicano. Vemos muchos casos en los cuales se desarrollan grandes proyectos de comunicaciones o grandes proyectos de diversa índole que son autorizados, en este caso por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que la autoridad encargada de revisar que se estén cumpliendo las normas ambientales es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Sin embargo, esta Procuraduría, al depender directamente de la Semarnat, pues provoca evidentemente que no tenga la autonomía para efectivamente verificar y sancionar el daño al medio ambiente, principalmente cuando es producido por el Estado mexicano. Y este punto es muy importante porque el medio ambiente es un ente que tenemos que entender que es algo vivo, ¿no? Y como algo vivo requiere una protección muy particular
Pero ¿qué sucede cuando el Estado, que es el encargado de proteger al medio ambiente, también lo está dañando, ¿no? Entonces, en este caso, por eso es muy importante que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente adquiera autonomía para generar un control hacia los daños que pueda llegar a ocasionar el Estado mexicano y que no sea lo que decimos los abogados, juez y parte. Yo me autorizo y yo daño y yo verifico y yo determino que no hay ninguna sanción. Ese es otro de los grandes retos de la modernidad. Sin embargo, recordemos, como lo mencioné en un principio, que llevamos muy pocos años desarrollando la materia. Hay mucho camino por recorrer, pero el camino que se ha recorrido ha sido muy importante, muy trascendente y tenemos que seguir explorando y profundizando, no solo a nivel práctico, sino a nivel teórico, los alcances del derecho ambiental a fin de proteger efectivamente el medio ambiente. En conclusión, el derecho ambiental, recordemos que es una rama muy reciente del derecho y como tal aún presenta muchos retos que solventar. Principalmente es la regulación legal para establecer cuáles van a ser los límites de contaminantes que vamos a permitir que se generen en ciertas actividades y no solo que se analicen los impactos ambientales al momento de emitir las autorizaciones, porque actualmente se analizan estos impactos ambientales, pero no existe una regulación o un límite a cuáles estos impactos vamos a permitir y cuáles vamos a considerar que se exceden a lo que consideramos que es compatible con, por ejemplo, el desarrollo sustentable. Otro de los retos más importantes que tenemos en la actualidad es lograr una verdadera autonomía de la institución que se va a dedicar a investigar y a sancionar el daño al medio ambiente, porque, como lo mencioné, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente actualmente depende directamente de la Secretaría de Medio Ambiente y esta secretaría se encarga de autorizar en materia ambiental los diversos proyectos que se presenten a su consideración. ¿Cuál es la implicación de ello? Que la Secretaría de Medio Ambiente autoriza que se genere en un determinado caso un cierto impacto al medio ambiente y la autoridad que se va a encargar de revisar si ese proyecto cumple con la legislación ambiental va a ser la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Pero si depende directamente de la Secretaría de Medio Ambiente, pues muy posiblemente todas sus resoluciones carezcan de la autonomía necesaria para que se proteja el medio ambiente, ya que estaría siendo la propia Semarnat y en este caso el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, juez y parte para sancionar el daño al medio ambiente. Con esto cierro mi participación y muchas gracias.